Oye, me corté bien el cabello. Ya dime. Hola, ¿qué tal amigos? Muy bonito día tengan ustedes. Soy tu amigo y tu servidor, el doctor Antonio Chávez, que en combinación con la doctora Susi, con mi hermana Leti, estamos aquí para darte cientos de consejos de medicina naturista, medicinas alternativas y de explicarte algunas enfermedades o padecimientos que quizás tú tengas y que las enfermedades a veces, Susi, yo recuerdo haber vivido en la Edad Media. En la Edad Media era terrible, ¿eh? Cuando, por ejemplo, apareció la peste bubónica, que es transmitida por las ratas, la famosa, y el factor causal se llama Yersinia pestis, La peste negra. la peste negra, la peste bubónica, ¿no? Murieron millones y millones de personas en lo que es la Europa. Desgraciadamente en esa época también concluyeron algunos factores ambientales. Hubo una pequeña glaciación, no, una pequeña glaciación o cambio climático, y en ese entonces realmente estuvo grave, ¿no? Pero la presencia de esas epidemias era más o menos cada 100, cada 150 años. Fue la Hay época del llamado oscurantismo en Europa, donde se dejó de producir arte, ¿sí? Ahora sí que ya no estaba, se dejó de hacer las grandes obras arquitectónicas. Y después, Y gracias después... a mi familia de los Medici, oye, vino todo un resurgimiento. Pero fíjense lo que es esto. Yo quiero hablarles de historia de la medicina, ¿no? En ese entonces, los médicos o los que trataban de curar se ponían una especie de pico, una especie, agarraban una como de cuervo negro. hacían un cono con una especie de papel o de tejido y era una especie de pico, parecía un cuervo. Y aparte otro gorro, ¿no? Porque ellos comentaban que de esa manera detenían al mal. Nunca lo atribuyeron a microbios. Como las creencias religiosas era la base fundamental en ese entonces y lo único que te podía salvar, porque realmente es eso, ¿no? Si hoy en día apareciera una enfermedad y los científicos no le encontraran un motivo, una causa, tendríamos que recurrir a la religión para darle una explicación, una interpretación a lo que no se puede entender. Bueno, en ese entonces no entendía nada, estábamos más avanzados acá en América que ellos, ¿no? Entonces la peste negra nunca fue traída por los judíos, porque existe una parábola, de una historia, eso sí. Precisísimamente un 14 de febrero, día de San Valentín, había alguna especie de personas que eran fanáticos religiosos y se azotaban, agarraban una especie como de látigos y hacían procesiones como las que hacen actualmente allá en ¿dónde? ¿En qué parte de España? Donde se van azotando, soy tonto, y se pegan así con un látigo. En varias, sí, soy tonto. En varias regiones de España, pero bueno, pero finalmente, a ver. Es eso. Tú da tu fuente para que yo eso. Entonces se azotaban para expiar sus culpas y atribuían a sus culpas y andaban en las calles en peregrinación caminando, azotándose, diciendo, soy tonto, en soy la tonto. época de Semana Santa. Sí, en Semana, sí. La época de Semana se Santa, usa justamente actualmente. cuando se hace la procesión del silencio, Ándale, es cuando algo así. utilizan para hacer ese tipo de Bueno, cosas. pues algunos fanáticos religiosos le echaban la culpa a los pecados de la humanidad el hecho de que existía la peste negra, ¿no? Bueno, arrasó con pueblos enteros, imagínense, sin luz, sin medicinas, sin agua, sin cultivos, porque nadie cultivaba la tierra, en un continente lleno de bosques enteros hermosos, una soledad vasta, sin luz, sin nada. Realmente era sin drenaje, popó en temeroso. las calles, orina en las calles. ¿Cómo no se van a infectar Era esos temeroso, cochinos sí. europeos? Bueno, pero realmente no fueron los judíos. Pero ahí te va el caso, Susi, lo que te quiero comentar, ¿no? En una de esos tipos que se iban azotando, tontos, llega un judío que era un buen comerciante, traía especies, ¿no? De las Indias, y de repente ven que él y su familia estaban bien, y dijeron, bueno, ¿y nosotros por qué nos enfermamos? ¿Y por qué nos castigamos nosotros? Mejor le damos a eso. Por las medidas de higiene que ellos tenían, pero aparte de eso, ellos vivían aislados. Desde ahí empezó, lógico, por su propia cultura, no religión, por el propio factor cultural de ellos,
tienden a tener medidas higiénicas muy más estrictas. Más estrictas. Pero esa persecución que se dio con los judíos mataron en un día también se dio mucho en Venecia, precisamente. Eso sí fue en toda Europa. Sí, se corrió la voz y se asesinaron a los judíos. Claro, porque ellos eran buenos negociantes. Sí, pero, es de bonito. Claro. Le echamos la culpa a alguien, nos quedamos con su lana y dejamos de estarnos pegando a nosotros. ¿Qué les pareció? O sea, no eran tan tontos. Entonces, a lo que voy es a eso, ¿no? La ciencia, la medicina tiene una historias tristes, como por ejemplo la del médico de Hitler. ¿Cómo se llama? Mengele. Ajá, algo así. Que experimentó mucho. No sé, mucho. la verdad no hablo alemán, pero sí, más o menos así va. Gracias a él, nosotros tenemos muchos avances en la genética médica. Él experimentaba con los judíos de una forma extraña, hizo experimentos atroces que son crímenes en contra de la humanidad, ¿no? Finalmente él basó sus estudios en experimentos de tipo genético, la correlación que existe entre los gemelos, si es verdad que uno siente lo mismo que el otro, e implantación de miembros, ¿sí? Eso, barbaridad y media, pero finalmente ni adelantó la medicina. No, pero fíjate que hay algo muy bonito en cuanto a la medicina. En esa época del oscurantismo no se permitía a aquellos que se dedicaban a curar a la gente abrir el cuerpo. Nunca se les permitía abrir el cuerpo, estaba prohibido porque eran sentenciados y eran excomulgados. Pero hubo uno que se atrevió a hacer eso porque escuchó hablar de un maestro debido a que su madre murió del mal del vaso, es decir, de la apendicitis. Se morían, era horrible. Él, tratando de encontrar una cura a lo que le afectó su vida, se fue precisamente a los países persas, a un lugar de alguna ciudad persa, donde existía un lugar en donde les enseñaban medicina. Es que finalmente, ya sé de cuál estás hablando. Precisísimamente diría mi vecino, allá en Asia, los médicos sí practicaban la autopsia para conocer el cuerpo humano, para hacer ¿cómo se dice? Para embalsamar los cuerpos. Pero tenían más cuidados en la higiene, en la limpieza, sabían de medicina, sabían de homeopatía. Conocían muy bien la anatomía del cuerpo humano y ahí se fue ese médico a estudiar. Ese aprendió a hacer las cirugías y él fue el que dedujo que la peste era ocasionada por la rata. Él se dio cuenta. Cuando su pueblo fue asediado por el hermano de ese emperador, le aventaron un cuerpo precisísimamente con peste y él se percató que eran las ratas y él descubrió la cura para la peste. Además de que fue un precursor porque empezó a experimentar con muertos, a ver qué tenían adentro, y en el Islam en ese entonces estaba prohibidísimo abrir un cuerpo y saber qué había dentro. Bueno, experimentó esto y al propio rey de ese reino persa le salvó la vida porque le dio la enfermedad del vaso, una apendicitis. Le hizo la cirugía. Le hizo la cirugía y se curó. ¿Cómo ves? Así es, bueno, fíjate que todo esto va a colación porque la contaminación, el medio ambiente en general, es precursora de muchas enfermedades, causa de muchas enfermedades. Muchísimo. Ahorita con la lluvia nada más aumentan los casos de dengue, pero no tan solo de eso, micosis a morir por el lodo, enfermedades, problemas de la piel, tremendas también. La gente, hablando de eso, la gente que no tiene las medidas de higiene adecuadas, ¿no? Las personas que viven a la orilla de los ríos, a la orilla lodo, de un palmar, en la basura. ¿Te imaginas ahorita la basura? Y yo me he percatado cómo están los contenedores de basura. Es un foco de infección tremendo, ¿no? Claro. Que se hace. Y algunos tienen algún sistema inmunológico a fuerza de hasta de alienígena, es verdad. Ahora entendemos por qué volvieron a aparecer los piojos. Pues sí, las medidas de higiene. Las medidas de higiene. Pero bueno, pues si tú quieres saber, ahora si quieres curarte de alguna enfermedad, quieres curarte los piojos, no es lo de menos, quieres curarte de alguna enfermedad ocasionada por el medio ambiente, o bien porque tu sistema inmunológico así lo requiere y está mal. Recuerda que estamos nosotros, el doctor Antonio Chávez está en 36 Poniente, 2535, esquina con Boulevard Norte, pero en la planta alta, estamos en la planta alta. El zaguán es el color rojo pirujo, así dice, y así está la barda, y así dice doctor Antonio Chávez. El horario de consulta
de 11 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido de lunes a sábado, y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerda que ahí nos puedes localizar. Señoras, vayan ahora sí que apuntándose, anotándose. Ahorita les vamos a empezar ya a dar la promoción. Lo prometido es deuda. Dijimos que le íbamos a dar la comida, la carne árabe a base de soya. Hablando de medicina árabe. De medicina árabe, hablando de medicina árabe, lo único que ustedes tienen que hacer es comprar las tortillas, ¿verdad, Leti? Las tortillas. Ya viene con la salsa, hasta para nosotros hay, Toñito, eso es lo que vamos a comer ahora. Ay, no, qué rico. Así que, bueno, pues vayan ustedes ¿No voy a comer sopita de avena? Hoy no, probablemente ten fe y mañana puede ser. El teléfono de cabina, el 379-9819. El teléfono del consultorio, 462-1798. Y continúa con tu breviario cultural. Es que hay tantas cosas que decir, Susi, que si ustedes supieran todo lo que se hace a nivel médico y todo lo que hemos hecho también nosotros a lo largo de 29 años, miren, comencé hace muchos años, ¿no? Muchísimos años, pero cambiamos el pensamiento en cuestión de salud de enfermedad en nuestro estado de Puebla, el estado de Tlaxcala. Se cambió todo, ¿no? La gente tendió mucho a curarse con medicina naturista, con naturismo, etcétera, ¿no? Con ideología. Y también hicimos que muchas de estas personas corrigieran la base dietética, o sea, su alimentación, y logramos que muchos de ellos aún estén vivos. No hablo nada más por mí, sino de muchos que a lo mejor existen y otros ya se fueron, ¿no? Médicos, orientadores naturistas, cambiamos ese Pero también cambiaste el concepto de la medicina naturista. A eso iba yo. Todo se basaba en ideas empíricas, creencias. Pero cuando venimos nosotros hace como 15 años, tú y yo cambiamos el concepto de la medicina alternativa. ¿Qué fue lo que ocurrió, Susi? Bueno, finalmente lo basamos en hechos científicos, ¿no? Que eso era lo más importante. Y empezamos a utilizar no todo lo que se escucha ni lo que se ve. Claro. Los productos, las plantas, las sustancias activas que realmente tenían un valor curativo. Por eso es de que ha funcionado. Y te acuerdas que yo te comentaba antes y te decía, mira, es que en tal plática los ortopedistas, la gente que se dedica a medicina del dolor, cáncer, todo, están tomando las bases de esta planta, la sustancia activa, ya se hizo la investigación, método científico, funciona y mejor vamos a hacer esto. Y empezamos a hacerlo, empezamos a sacar lo mejor de eso, a dejar ciertos mitos, ciertas creencias para que funcionara, y por eso es que funciona. Ahora todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, las curaciones espontáneas, curaciones milagrosas del cáncer o de enfermedades muy raras, ¿no? Le buscamos una explicación científica a eso, y todo tiene una explicación científica, ¿no? Sí. Finalmente, ahora sí que citan ciertas palabras, hasta no ver, no creer, y nosotros empezamos a hacer eso, ¿no? Sí, nos dimos cuenta de que debía existir una causa, una base científica. Soy tu amigo y tu servidor, el doctor Antonio Chávez, y en este día estamos hablando de la historia de la medicina y nuestro largo trayecto en ella y la modificación que hemos hecho en el pensamiento de todos ustedes y que ya no se crean todo lo que ven. Vamos a hacer una pausa, regresamos con ustedes. Eso está bien.